Bienvenidos al proyecto de Plan Integral de Cambio Climático Norte de Santander. En esta ocasión tenemos a cargo el curso taller con el componente técnico Gestión del Riesgo asociado al cambio climático y la variabilidad climática dentro del convenio interadministrativo número 028 de 2017 entre la Universidad Francisco de Paula Santander y Corponor. Como coordinadora de este componente, mi nombre es Ivonne Janet Valenzuela Balcázar. Hemos trabajado en este componente con el profesor Efraín Francisco Visconti Moreno. Bienvenidos a nuestro componente de gestión del riesgo asociado al cambio climático y variabilidad climática. De manera de introducción, es importante mencionar que el cambio climático es un fenómeno ambiental de origen antrópico que ha planteado un gran desafío a la humanidad entera en el siglo XXI. Es por ello que la comunidad mundial ha emprendido esfuerzos técnicos, organizativos, humanos y financieros para afrontar integralmente esta situación. Y como expresión de ello, existe la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es un escenario donde todos los países miembros de las Naciones Unidas trabajan en función de enfrentar este importante desafío. El Estado colombiano, como Estado miembro de las Naciones Unidas, está involucrado en ello. Y es por eso que el gobierno colombiano viene impulsando un marco normativo con sus lineamientos técnicos para que los territorios elaboren sus respectivos planes de ordenamiento y desarrollo con un enfoque hacia el cambio climático, de tal forma que sea contemplado en ello los aspectos de la vulnerabilidad de los territorios frente al cambio climático y, por supuesto, tenga presente el riesgo frente a la variabilidad que genera el cambio climático, acompañado de las propuestas más apropiadas de medidas de adaptación y mitigación para hacer frente desde una orientación participativa y multisectorial al desafío planteado por este fenómeno, para así poder lograr el desarrollo sostenible en un escenario de seguridad y bienestar para las poblaciones. Ese es el contexto que nos anima a trabajar con ustedes este importante tema del riesgo climático y el cambio climático. Y es que a partir de esa normativa hay un aspecto fundamental que se viene adelantando en el país, y es la articulación de la gestión del riesgo de desastres con la adaptación al cambio climático. Esta es una tarea que ha impulsado el gobierno desde que asumió los compromisos internacionales como suscriptor, no solo entonces de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, sino así también de las conferencias de las Naciones Unidas para la lucha contra el riesgo de desastres. Es así entonces como el país hoy día cuenta con un Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como también cuenta hoy día con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Y es que la gestión del riesgo de desastre hace frente a los eventos de origen natural, entre los cuales, como vamos a ir desarrollando más adelante, están los eventos de origen hidroclimático. Y por otra parte, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático procura preparar el país en la adaptación frente a los cambios en el clima y su variabilidad y los procesos asociados con ello, de tal suerte que hay una coincidencia importante entre estos dos planes, y es por eso que el gobierno ha planteado la necesidad de la articulación
estrecha entre los planes de adaptación territorial y sectorial al cambio climático con los planes municipales y departamentales de gestión del riesgo. Porque como bien lo ha señalado el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como otras instituciones, la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático se constituyen en políticas de desarrollo indispensables para garantizar la sostenibilidad, la seguridad territorial, la planificación del desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Con esto presente, entonces, conviene pasar a realizar una revisión exhaustiva de lo que es la gestión del riesgo de desastre. Y partimos de ello haciendo una definición necesaria para tener claro desde el punto de vista conceptual qué debemos entender por la gestión del riesgo de desastre. Como leemos acá, es el proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento de las situaciones que generan los eventos capaces de causar daño, con el fin de reducir el impacto adverso de estas amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre. Como vemos, entonces, la gestión del riesgo de desastres es un proceso de carácter administrativo, pero también de importante carácter social y económico. Es así como entonces es necesario tener claro que la gestión del riesgo de desastre contiene un enfoque, o se trabaja con un enfoque y una práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales que puedan generarse como consecuencias de las amenazas naturales. Y en este caso se utiliza un término muy importante de comprender, como es la incertidumbre, por cuanto el riesgo mismo está asociado a la incertidumbre, en el sentido de que el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo que no deseamos que ocurra. En ese sentido es que se debe tener presente que la gestión del riesgo trabaja en función de poder evaluar y analizar las posibilidades de que acontezcan eventos capaces de causar daño, es decir, aquellos eventos que no deseamos que ocurran, al igual que consiste en la ejecución de estrategias y de acciones específicas para controlar, reducir y transferir ese riesgo. Riesgo, como ya venimos señalando, proviene de las posibilidades de que una amenaza natural impacte sobre los elementos naturales o sociales y genere pérdidas, muertes y daños. De tal suerte que la gestión del riesgo hoy por hoy es una actividad de la sociedad importantísima, que, como ya hemos señalado anteriormente, permitirá alcanzar desarrollo sostenible en un ambiente de seguridad y tranquilidad para las comunidades. Con este diagrama nos apoyamos para explicar mucho más claro efectivamente los elementos básicos o aspectos básicos involucrados en la gestión del riesgo de desastres, en el sentido que el proceso de desarrollo económico, social y ambiental de toda comunidad, que muy bien podría ser desde la base territorial municipal, consiste en el aseguramiento de la nutrición, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, la convivencia, el trabajo digno, la conservación
y protección de los recursos naturales, la identidad cultural, la productividad, la competitividad, la disponibilidad de servicios públicos, la recreación, la participación y algunos otros elementos. Todos ellos son elementos fundamentales en ese proceso de desarrollo económico, social y ambiental, que como objetivo persiguen generar las condiciones apropiadas, posibles y deseadas de calidad de vida, de bienestar de las personas, que es, si se quiere, el fin último de ese proceso de desarrollo, llamado el desarrollo socioeconómico y ambiental de una sociedad. Pero sabemos que esa está sometida a un conjunto de desafíos. Ese proceso de desarrollo siempre va a estar atacado por fenómenos y procesos de origen sociocultural, como pueden ser la corrupción, de origen antrópico, sociopolítico, como puede ser el terrorismo y los conflictos, y también de origen biofísico natural, como pueden ser los desastres generados por amenazas naturales. En este contexto es que debemos tener presente que la gestión del riesgo de desastre fundamentalmente se aboca a atender esos desafíos que generan los eventos naturales capaces de generar desastres que causan daños, que truncan ese proceso a través del cual se busca el desarrollo pleno en lo económico, lo social y ambiental, que propenda a dar las condiciones deseables y posibles de bienestar y calidad de vida. Entonces, por ello es que redunda en importancia la gestión del riesgo de desastre para alcanzar el desarrollo deseado. Es por eso que, a la luz de los acontecimientos que hemos cada vez notado más frecuentes de sufrimiento y daños surgidos de estos eventos naturales, la comunidad mundial, desde los mismos albores de este siglo, ha trabajado intensamente para generar los mecanismos y las acciones que nos permitan hacer frente a esta realidad. Desde enero del 2005, durante la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres, celebrada en Kobe, Hyogo, Japón, los 168 Estados miembros de la ONU adoptaron un plan de 10 años para buscar un mundo más seguro frente a las amenazas naturales. Como consecuencia de ello, se generó un documento que ha sido una guía. Se trata del Acuerdo Marco de Hyogo, que constituye ese plan detallado para guiar los esfuerzos destinados a la reducción del riesgo de desastres durante la década ya pasada, del 2005 al 2015. Y su objetivo fundamental fue orientar a las naciones del mundo en reducir considerablemente las pérdidas que ocasionan los desastres en términos no solo de vidas humanas, sino también de bienes sociales, económicos y también ambientales, que tanto han frenado el desarrollo de muchas de las naciones del mundo. Y es que si nos remontamos a la historia reciente, año a año hemos venido observando cómo cada vez son más intensos los embates que generan las inundaciones, las sequías, los deslizamientos de tierras, por mencionar algunos de estos fenómenos naturales capaces de impactar a las sociedades. Entonces, consciente de ello, las Naciones Unidas, como ese escenario global donde la humanidad se pone de acuerdo para tratar los temas más importantes que le atañen, se han concretado estos importantes acuerdos, a los cuales Colombia ha estado vinculado y por los cuales también Colombia desde el 2012, pudiéramos decir, ha dado pasos importantísimos en lo relativo a la gestión del riesgo de desastre. Entonces este se convierte en un hito, un referente valiosísimo para tener presente y para conocer de cerca lo que se refiere a la gestión del riesgo de desastre y el trabajo que debemos emprender
la comunidad mundial frente a esta realidad. Porque cuando los eventos naturales se presentan, no tienen distinción entre ninguna forma para las naciones. Las naciones más grandes, hasta las más pequeñas, han sido golpeadas severamente por estos tipos de eventos. Y por eso el trabajo de la comunidad mundial debe ser cooperativa y solidaria. Y eso es parte de lo que recogen estos documentos de las Naciones Unidas. Y es parte de lo que, como vamos a ver más adelante, involucra el trabajo de la gestión de riesgo de desastre. En esos documentos vamos a encontrar información importante, como cuáles son esos principales factores que están favoreciendo que los desastres cada vez afecten con mayor intensidad a las comunidades. Vemos en esta lámina, en primer lugar, algo que es muy bien conocido por la mayoría. Son cada vez más intensos los desastres naturales porque los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes. Y esto está asociado, evidentemente, a una creciente variabilidad climática generada por el cambio climático. De ello vamos a hablar con detenimiento más adelante. En segundo lugar, la ONU menciona que esta situación de que suframos cada vez más desastres en el mundo se debe a que nuestros sistemas de producción agrícola han venido aumentando el riesgo. Como ejemplo, se señala una fuerte dependencia en los cultivos de regadío que provocan el agotamiento y la salinización de la capa acuífera. También se menciona al pastoreo de la ganadería de manera insostenible o la producción de biocombustible en tierras que inicialmente y de manera más adecuada estaban cubiertas por bosques naturales, de tal suerte que los sistemas de producción agrícola convencionales que hemos heredado del siglo pasado se señalan como uno de los principales responsables de esta situación. Luego tenemos un tercer factor importantísimo también, al cual la ONU también le ha destinado importante atención, y es el crecimiento demográfico, que combinado con cambios y movimientos demográficos que conllevan, por ejemplo, a una urbanización u ocupación del territorio de manera no planificada, junto con una creciente demanda de alimentos, bienes y servicios que generan presión sobre el ambiente, están conllevando a que cada vez seamos más vulnerables frente a los eventos climáticos. Y en cuarto lugar, otro factor que no por estar de cuarto es menos importante, es la creciente presión sobre los recursos naturales. Y este está relacionado directamente con el anterior. Y es que en la medida que la comunidad mundial se ha hecho más numerosa, evidentemente hay una mayor demanda de recursos naturales. El modelo de consumo que ha venido acompañando esa gigantesca cantidad de personas que habitan el planeta han llevado a una explotación exacerbada de los recursos naturales que ha significado el agotamiento y el desequilibrio del sistema ambiental del cual dependemos. Entonces fíjense cómo la ONU ha alertado claramente de los factores que están propiciando que cada vez estemos más vulnerables frente a los eventos climáticos capaces de generar desastres. De tal suerte que esto es importante manejarlo y conocerlo para de la misma manera poder hacer frente y tomar decisiones acertadas al momento de confrontar este desafío. Porque cuando hacemos las consideraciones de la gestión del riesgo de desastre,
tenemos que partir de la identificación clara de los elementos expuestos. Y esos elementos expuestos van a ser de naturaleza ambiental, son aquellos que pertenecen al sistema ambiental, los elementos del ecosistema. Luego tenemos los elementos del sistema económico, donde encontramos fundamentalmente los medios de producción de bienes y servicios de los cuales dependen las personas. Tenemos el sistema social, que contemplan directamente las vidas humanas que integran una comunidad o una sociedad. Los elementos físicos o funcionales, que sería el sistema de infraestructura o el sistema funcional, toda esa infraestructura de apoyo y de servicio que se da a una sociedad para buscar su desarrollo. Entonces, estos son los elementos expuestos a sufrir daño como consecuencia de los fenómenos amenazantes que pudieran estar presentes. Esos fenómenos amenazantes, ya hemos señalado, pueden ser de origen natural, pueden ser de origen socionatural, pueden ser humanos no intencionales, pueden ser de origen tecnológico o pueden ser de origen biosanitario. Pero en el caso que ahorita nos ocupa, estaremos haciendo atención directa a los eventos o fenómenos amenazantes de origen natural directamente asociados con el clima, es decir, aquellas amenazas hidroclimáticas que son capaces de generar daños sobre algunos o todos los elementos expuestos de un sistema natural y un sistema social, que podrán o serán afectados en función de su condición de vulnerabilidad, que es el otro componente importante del riesgo. Ya en este esquema o en este diagrama conceptual nos es posible identificar entonces los elementos que están involucrados en el riesgo. Ya hemos mencionado entonces los elementos expuestos que conforman el componente de exposición en el riesgo. Hemos hablado de los fenómenos amenazantes que constituyen en concreto la amenaza, y hemos mencionado la vulnerabilidad, que va a ser una vulnerabilidad de orden física, institucional, social, económica o ambiental. Este diagrama entonces nos permite ir orientando, ¿verdad?, el conocimiento claro sobre lo que es el riesgo, y lo vamos a seguir desarrollando más adelante. Porque primero quiero dejar claro, compartir con ustedes este diagrama a través del cual debemos tener presente que la gestión del riesgo de desastre es un componente clave de la gestión del desarrollo. Como se mencionó en una lámina anterior, la gestión del riesgo de desastre debe acompañar el esfuerzo de la búsqueda del desarrollo socioeconómico y ambiental del territorio. Es por eso que decimos que la gestión del riesgo de desastre es un componente transversal de la gestión del desarrollo. Y es que calidad de vida, calidad ambiental y seguridad territorial son elementos importantes en la búsqueda de la calidad de vida y bienestar general de la población dentro del enfoque del desarrollo sostenible. Y la gestión del riesgo de desastres es elemento transversal a todo esto. En la medida que tengamos eso suficientemente claro y presente, podremos efectivamente transitar operativamente hacia ese desarrollo sostenible anhelado. Porque, como dijo en su momento uno de los personajes que más esfuerzo destinó
hacia lo que es el trabajo de las naciones del mundo en procura del desarrollo sostenible. Y me estoy refiriendo a Ban Ki-moon, el anterior secretario general de las Naciones Unidas, quien entregó en 2016 sus responsabilidades. En un momento importante de trabajo de las Naciones Unidas en la agenda del desarrollo sostenible, él certeramente dijo: la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la capacidad de respuesta a los peligros naturales en diferentes sectores del desarrollo pueden tener efectos multiplicadores y acelerar la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. Una frase que engloba lo que hemos señalado insistentemente. Para alcanzar el desarrollo sostenible, tenemos que desarrollar la gestión del riesgo de desastre. Llegado acá, entonces, es importante hacer un ejercicio que nos permita aclarar algunos términos y conceptos en lo relativo a la gestión del riesgo de desastre. Desde el punto de vista técnico, es muy importante manejar los conceptos y los términos que son necesarios. Empecemos por el término desastre, el término que hemos mencionado numerosas veces. Es importante tener presente el desastre como una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o una sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. Por lo tanto, un desastre se describe como el resultado de la combinación de la exposición a una amenaza, las condiciones de vulnerabilidad presentes y las capacidades o medidas insuficientes para reducir o hacer frente a las posibles consecuencias negativas. Entiéndase entonces que el desastre es la consecuencia del impacto de un evento natural capaz de generar daños cuando encuentra en el territorio un sistema ambiental y humano con vulnerabilidades, y que la intensidad de esos daños igualmente están asociados a que no existan capacidades suficientes para hacer frente a ese evento. Fíjense cuán complejo resulta ser el tema del manejo de los desastres. Y es que los desastres, como muy bien lo ha evidenciado la historia, son cosa seria, porque, como se ha mencionado acá en el concepto, son eventos a través de los cuales se generan muertes, daños tanto económicos, materiales y ambientales. Entonces es muy importante tener claro que nosotros estamos en esta ocasión ocupándonos de los desastres asociados a los eventos de origen climático. Desastres que ocurren cuando, debido a grandes tormentas, se generan grandes inundaciones, crecidas súbitas, avalanchas, o por otra parte lo que pudieran ser los desastres asociados a la penuria
causada por sequías prolongadas e intensas, por mencionar algunos de los más conocidos. Hemos señalado que buena parte de la causa de que estos desastres cada vez sean más frecuentes es debido al cambio climático. ¿Pero qué es el cambio climático? Mucho hemos hablado sobre ello y conviene entonces definir brevemente qué debemos entender por cambio climático. Tomando como referencia lo señalado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, debemos definir a este como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Sabemos claramente entonces que este cambio climático es un proceso de origen antrópico. El cambio climático que tenemos hoy día es debido a la intensificación y extensiva emisiones de gases que generan efecto invernadero. Por eso se dice que el cambio climático está atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial y que desde luego ha generado un desequilibrio en el funcionamiento de nuestro sistema ambiental y que por supuesto ha alterado el comportamiento normal de nuestro clima. El siguiente concepto o término necesario de tener presente es degradación ambiental. La degradación ambiental debe entenderse como la disminución de la capacidad del medio ambiente para responder a las necesidades y a los objetivos sociales y ecológicos. La degradación del medio ambiente puede alterar la frecuencia y la intensidad de las amenazas naturales y aumentar el grado de vulnerabilidad de las comunidades. Es por ello que debemos tener presente que la degradación ambiental es otro de los factores que están intensificando los desastres generados por los eventos naturales. Y es que la degradación ambiental incrementa la vulnerabilidad de nuestros sistemas ambientales y de nuestros sistemas sociales. Cuando nosotros deforestamos, muchas veces, ¿qué estamos generando? Estamos generando degradación ambiental. Porque con esa deforestación desprotegemos nuestros suelos, interrumpimos el funcionamiento normal del ciclo del agua y esto eventualmente conduce a una mayor vulnerabilidad frente a los fenómenos climáticos. Parte de ello alcanzaremos a explicarlo más adelante. Pero la degradación ambiental entonces, un término importantísimo a tener claro, porque está directamente involucrado en el tema de los desastres. Y así como llegamos a otro término muy importante, la evaluación del riesgo. Y es que dentro de la gestión del riesgo, una de las actividades más importantes es la evaluación del riesgo. Por cuanto esta consiste en una metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la población, la propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que el entorno del cual dependen.
Fíjense entonces que la evaluación del riesgo es una de las actividades dentro de la gestión del riesgo. Importantísima porque es la que nos permite conocer realmente los escenarios de riesgo a partir de la identificación de amenazas y por supuesto a partir del estudio y análisis de las condiciones de vulnerabilidades. Es así como esta es una de las primeras tareas que deben ser acometidas cuando se trata de la gestión del riesgo. Es por eso que consideramos valiosísimo el que se entienda qué es la evaluación del riesgo. Desde luego es un trabajo técnico, es un trabajo científico técnico que debe ser desarrollado y ejecutado por profesionales debidamente conocedores de estos temas. Luego tenemos que ir definiendo uno a uno los componentes que hemos señalado forman parte del riesgo. Entre ellos el primero que hemos dicho es la amenaza. La amenaza es el primer componente del riesgo. Desde el punto de vista formal vamos a encontrar que la amenaza debe considerarse como el peligro latente de que un evento físico de origen natural o causado o inducido por la acción humana de manera accidental se presente con una severidad suficiente para causar pérdidas de vida, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños o pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. Hay dos cosas de resaltar en este concepto. En primer lugar, el hecho de que debemos considerar como amenaza a aquellos eventos, ya sean de origen natural o asociados a la actividad humana que de manera no intencional puedan también generar daño. Pero en segundo lugar, es importante tener presente que la amenaza no solo genera daño o causa daño sobre la vida misma de las personas y sus bienes, sino que también la amenaza se cierne sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Es decir, los recursos naturales, los elementos del ecosistema también son sujetos frente a la amenaza. Y esto reviste una enorme importancia, porque en muchas oportunidades podríamos estar en situaciones en que un evento natural se presente en algún lugar geográfico sustancialmente despoblado, donde no alcance a causar pérdidas directas a los seres humanos, pero sí genere daños importantes sobre los elementos del ecosistema. Y debe de la misma manera considerarse como un desastre aquello que ocurra, aun cuando la amenaza no haya dañado directamente a las personas. Entonces esto es valiosísimo y esto es lo que se contempla hoy día en las concepciones modernas del riesgo de desastres. Luego tenemos el segundo elemento que conforma el riesgo, que es la vulnerabilidad. Este segundo componente ciertamente puede ser un componente más complejo, porque se trata de la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Se corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo, que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. Fíjense entonces cuán amplio
es el concepto de la vulnerabilidad. Y es importante, fundamental, mejor dicho, tener presente que la vulnerabilidad atañe a los aspectos no solo físicos, sino también los económicos, los sociales, los institucionales y los ambientales. Por ello, la vulnerabilidad es compleja y amplia, y su estudio, su caracterización, cuando hacemos los estudios de riesgo de desastres, es una tarea ardua, porque lograr caracterizar las condiciones de susceptibilidad o de sensibilidad de un territorio frente a las amenazas puede ser una tarea ardua. Por lo tanto, es importante tener siempre claro este aspecto de la vulnerabilidad. ¿Okay? La vulnerabilidad va a estar entonces definida como esas características o condiciones que hacen susceptible, sensible o frágil los componentes humanos y ambientales del territorio frente a las amenazas. Evidentemente, no podemos dejar de aclarar lo que debemos entender como la exposición, como otro elemento importante dentro del riesgo. Hemos mencionado la exposición, o también hemos mencionado los elementos expuestos al referirnos a la presencia de medios de subsistencia, personas, servicios ambientales, recursos económicos y sociales, bienes culturales o de infraestructura en los lugares donde puede ocurrir o manifestarse una amenaza. La exposición evidentemente es el primer elemento que se toma en consideración al momento de hacer la evaluación del riesgo, porque ciertamente para estar en riesgo hay que estar expuesto. A partir de ello es entender que la localización de los elementos de la comunidad, sean estos físicos, sean estos ambientales, sociales, la ubicación o localización de estos elementos definen si están expuestos o no frente a la amenaza. Es por eso entonces que la exposición constituye igualmente otro importante elemento a tenerse en cuenta cuando hacemos la evaluación del riesgo. Es decir, que yo me encuentre o que algún elemento se encuentre en un lugar que pueda ser alcanzado por un evento capaz de generar daño. Eso claramente es la exposición. Bueno, desarrollado todo esto, que espero haya sido del cabal entendimiento, les proponemos destinar un importante tiempo para actividades de autoestudio que de una manera amena hemos organizado a través de un primer video, y los invitamos a todos a que a través de este enlace puedan ver un video breve que aborda el tema de la gestión del riesgo de desastres en Colombia y que va a permitir repasar y consolidar los temas aquí abordados, y de la misma manera les va a permitir cumplir con la primera asignación,
Asignación que consiste en un pequeño taller de 5 preguntas que deben responder por escrito y remitir a nosotros para constatar ese avance importante en la construcción del conocimiento en torno a estos temas. Con este primer video, seguro reforzamos los temas tratados en torno a la gestión del riesgo de desastres. Luego de hecho la primera actividad, hemos preparado para ustedes un segundo video con el cual queremos consolidar lo tratado sobre el cambio climático. Este segundo video se titula Causas y consecuencias del cambio climático. A través del enlace que les proporcionamos pueden acceder a él. De la misma manera van a responder 5 preguntas de un taller ideado para consolidar la comprensión y entendimiento de este importante fenómeno global. Entonces, con estos 2 videos y estos 2 talleres, ustedes estarán concretando y dando cumplimiento a este primer tema del módulo de riesgo climático. Muchas gracias.